8:51 de la mañana, vamos a continuar con la ampliación de noticias. Está con nosotros el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Bueno, pues fue el primero que dijo que el congresista García Belaúnde debería renunciar. Bienvenido, congresista, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias. Hemos estado conversando justamente con un conjunto de secretarios generales de los partidos, y se hablaba de varias cosas, en verdad, pero fundamentalmente la posición común que se debiera tener de concordancia política a propósito del fallo de la Haya. Pero también hemos tocado algunos otros aspectos, uno de ellos principalmente también el de la actuación, el encaminamiento que puede tener el primer ministro, ¿no? Que hasta ahora, la verdad, se ha encontrado en el camino con tantas piedras y escándalos y él no ha podido hacerse notar mucho en realidad. De modo que me gustaría conocer un poco su opinión sobre eso, sobre todo porque la verdad es que todo el mundo tenía la esperanza de que el equilibrador pudiera ser el primer ministro, ¿no? Efectivamente, Raúl, no ha sido fácil la circunstancia de ingreso del Premier, ya han transcurrido 12 meses. Y su nivel de aprobación, por lo menos de acuerdo a las últimas encuestas, está alrededor del 16%. La inmensa mayoría no lo conoce, o sea, no se ha enterado que tenemos nuevo premier, pese a que había circunstancias donde él ha podido tomar un liderazgo. Por ejemplo, el tema de López Meneses, obviamente él no tenía vela en ese entierro, pero pudo liderar alguna posición de investigación, de colaboración con el Congreso para facilitar, y fue un tema que se puso de costado. El otro elemento es que ingresó prácticamente sin haber propuesto a ningún ministro y prometió hacerlo prontamente, pero que iba a hacer una rápida evaluación. Han pasado los 2 meses, no sabemos si ha evaluado, no sabemos si va a proponer cambios, porque el tema de cambios que vino acompañado en su mensaje se ha ido desinflando poco a poco. El mismo tema de la Haya no ha tenido hasta el momento ningún protagonismo. La última reunión con empresarios en Ica no fue invitado o no fue, y eso es raro que un primer ministro no participe en un evento trascendente de la inversión privada que representa más del 80% del total de la inversión del país. Entonces nos tiene un poco desconcertados en realidad. ¿Cuál es tu lectura política? ¿Por qué ocurre eso? Mire, hay un tema ahí de liderazgo, aparentemente, yo creo que lo tiene, pero no se está atreviendo a mostrarlo, y tal vez el presidente lo tiene con encargos muy puntuales, pero lo veo sin liderazgo y protagonismo. Y reitero, lo tiene, porque ha sido un buen presidente regional y yo creo que todavía tiene mucho por dar, pero por eso es que hay que tocarle la puerta, hay que recordarle sus compromisos, hay que recordarle que también ha ofrecido 12.000 millones de inversión al primer semestre del 2014, no sabemos cómo va el avance. Entonces, creo que hay que recordar. Y ahí hay 2 elementos que son importantes, o uno, en este caso. Tenemos un presidente que es más o menos mudo, ¿no? Habla muy poco, y cuando habla genera cierto tipo de tensiones. Y necesita como contrapeso un premier que tenga mayor capacidad de comunicación, ¿no? Que la falencia del presidente, exactamente, ¿no? Pero tenemos un premier que también está muy parco. Entonces, ¿ocurrió con los anteriores o no? Así es. También. O sea, parece que anteriores... Bueno, Jiménez era un poco más protagónico, ¿no? Pero hoy, no sé, la sensación es que quién gobierna, dónde están los líderes, cuál es la ruta, hacia dónde vamos, cuáles son las metas del 2014, cuáles son los grandes objetivos. Los ministros también, como están en evaluación, han desaparecido del panorama, no se les escucha, no se les ve. A mí me da la sensación de que estamos en una etapa sumamente fría de liderazgo desde el Poder Ejecutivo. Y, a ver, ahí la pregunta podría ser... ¿por qué nos tiene que preocupar tanto? A mí también me preocupa, pero no sé cuál es la respuesta, porque sí se hacen ciertas cosas, sí se toman determinadas decisiones, sin embargo nadie parece capitalizarlas dentro de este gobierno. Más allá de que la popularidad del presidente baja, ¿cuál es la consecuencia mayor de no tener un liderazgo claro casi en ningún tema en un gobierno como este? Mira, creo que has dicho algo bien importante. Sí se están haciendo cosas. Por ejemplo, en inversión, ¿no?
próximamente vamos a tener el ranking, pero seguramente se va a invertir este año más que el año anterior. Hay un desarrollo de infraestructura importante, por ejemplo, en el sector transportes, pero es muy poco la participación, el liderazgo. ¿Y por qué nos debe preocupar? Porque es importante que los ciudadanos sientan que hay un buen gobierno, los ciudadanos sientan que hay mucha obra, sientan que hay inversión, sientan que se reduce la pobreza, sientan que se está reduciendo, o por lo menos hay mucha preocupación en el tema de seguridad ciudadana. Pero los ciudadanos nos sentimos, pues, ¿qué estará pasando? Nadie nos informa, nadie nos rinde cuentas, ni de lo malo ni de lo bueno. Entonces, los políticos y los gobiernos tienen que ser muy comunicativos con sus ciudadanos. Diera la impresión que cualquiera puede gobernar o que el país se gobierna solo, cosa que no es cierta, además. ¿No Así es. Se ha hablado del piloto automático. Sí, pero es más bien como ¿dónde está el piloto? Es este gobierno, ¿no? Porque se siente que se hacen cosas, Sí. pero no se sabe quién, ¿no? Así es, y mire, lo decimos desde la oposición, queremos escuchar qué están haciendo, queremos escuchar qué han avanzado, qué logros han tenido, y tenemos, Para saber a quién reclamarle un también. montón de ministros que tú preguntas en la calle a cualquier ciudadano, ¿quién es la ministra de la producción? Bueno, pero eso también ocurre en Noruega, felizmente, ¿no? Y en Pero los creo que países por- avanzados tampoco interesa mucho. Pero creo que por quiénes son otras los razones, ministros, ¿no? Pero claro. Porque todos pero, son, antes digo, da lo mismo. para asimilarnos Sí. con optimismo al tema. Sí, pero creo que es importante. Mirando el 2014, pero ¿no? La Se pregunta, requiere la pregunta es cambios la en el siguiente, en gabinete. realidad. Es decir, ¿cuáles los miembros del gabinete o cuánta gente del gabinete necesita ser renovada? Porque el otro problema que vivimos, y se ve muy gráficamente en el caso del Ministerio del Interior, es que ante la menor sonada y el menor problema o el mayor problema, inmediatamente se cambia el ministro del Interior. De modo que nunca se ha podido trazar, no solo ahora, sino en gobiernos anteriores, una política adecuada que tomará largo tiempo. Lo mismo nos ocurre en educación, lo mismo nos ocurre en salud. Es decir, lo transitorio de los ministros, por muy elocuentes que sean, es fatal. ¿Cuánto debe cambiar un gabinete? El mínimo indispensable. Y yo coincido contigo, don Raúl, porque hay una curva de aprendizaje. Mientras tú ingresas, Así es. te compenetras con el equipo, te relacionas con los proyectos, entonces eso te demora 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de las habilidades y la experiencia previa. O sea, es lo que se llama la curva de la experiencia, ¿no? Tenemos una vocación de nuevamente revisar lo anterior, y nos cuesta mucho seguir las políticas trazadas por el ministro anterior o la autoridad anterior, y queremos refundar siempre. Eso nos lleva otro tanto, ¿no?, de inspiración de nuestras propias ideas, como nuestras propias ideas con las que venimos las volcamos en los planes. Y sí, cuando estamos comenzando a implementar y ya nos están cambiando, desastre completo. Y eso hemos tenido muchísimos casos, incontables casos. Entonces, empecemos con la hoja de ruta. empezando por ahí, ¿no? Entonces, y eso se refleja en cada uno de los sectores o ministerios. Entonces, el mínimo indispensable. Pero ¿a quién sí tienes que cambiar indispensablemente? A quien no está dando resultados y tiene poca capacidad de articulación con el sector al cual representa. Ejemplo, la ministra de la Producción tiene un encono muy fuerte, muy duro, muy grave con su propio sector. El sector ha caído dramáticamente en crecimiento del PBI sectorial, y tiene una pésima relación con quien tiene que representar y liderar, que son el sector pesquero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí debiera producirse necesariamente un cambio. Y como ellos podemos, que no es mi intención maltratar a nadie, ni, Sobre todo estando cerca de Año Nuevo, ni quisiera dar más nombres que seguramente son parte de la evaluación, pero creo que es importante refrescar el gabinete, generar confianza. La ciudadanía se expresa a través de las encuestas de alguna manera, califica a los ministros, y me preocupa la inexistencia de los ministros. No solo porque, oye, qué mal están, sino dónde están, ¿no? Y hay muchísimos ministros que realmente pareciese pero tenemos que, el caso que de, no lideran sus el sectores. caso de su paisano, justamente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. que en realidad ha sido silencioso. Aquí hemos hecho bromas al respecto, pero ahora justamente está muy locuaz porque tiene armado por fin todo un aparato y un programa
de infraestructura, ¿no es cierto? Tengo la impresión que eso es lo que está intentando el gobierno, de recurrir un poco a todos los ministros ahora a que expliquen qué es lo que se ha avanzado y por qué el lanzamiento ya en esta segunda etapa. Muchas veces ha sido un periodo de preparación y en otros casos, en verdad, de poder también entrarle a temas que son particularmente complejos, ¿no? Sí. ¿No será bueno eso? Donde, por ejemplo, el caso del Ministerio de Transportes, hubo una lógica desde el inicio, un tema de ejes logísticos, ¿no? De articulación logística a través de conectividad, lo cual como principio estratégico y herramienta para priorizar la inversión era lo adecuado y se ha ejecutado bastante bien. Yo insisto, creo que falta comunicación y acá no pretendo dar consejos al gobierno de su comunicación política, pero hay que comunicar las cosas que se están haciendo bien, ¿no? Dudo mucho de que en todos los ministerios haya habido ese nivel de planificación, por lo menos no la conocemos. Cuando se presenta en la Comisión de Presupuesto del Congreso o en el mismo Pleno del Congreso, no se ve una visión de mediano y largo plazo en cada uno de los sectores. En el tema de educación, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, no se ve cuál es el plan. El plan son 800 patrulleros inteligentes, con eso estamos solucionando el tema, cuando todos sabemos que uno de los temas de fondo, por ejemplo, es el famoso 1 por 1 o 2 por 1, ¿no? Que no hay forma de que tengamos una policía nacional que un día es policía y el otro día es taxista o el otro día es guachimán. No hay forma, o sea, eso es irracional, es un imposible fáctico pretender que podamos luchar contra la delincuencia con un sistema como el que se tiene, pero no, hasta el día de hoy, y que alguien me corrija, no hay una decisión tomada, no hay un cronograma, pues se podría decir, ok, el 2016 terminamos con este programa por razón de financiamiento, ¿no? 30% este año, 30% el siguiente y 30%. O sea, ¿dónde está ese plan? ¿Dónde está esa ruta? En el tema de pesca, igual, hay el enfrentamiento. ¿Qué se va a hacer con la pesca en el sur? Se sabe que la anchoveta se pega hacia la costa en el sur y termina pasando a Chile, ¿no? Entonces estamos perdiendo ahí un gran bolsón de producción en pesca. Hay que darle a la anchoveta un pasaporte binacional. Sí, tiene que ser uno de los... Y que puede ser interesante un tema binacional. El tema de la exploración petrolera, por ejemplo, en la selva. Las selvas las seguimos mirando sin ningún plan estratégico de desarrollo. Vamos a potenciar el tema de forestación, no lo vamos a hacer, no nos vamos a dedicar únicamente a un turismo vivencial, experimental, vamos a priorizar exploración petrolera. O sea, no hay plan, no hay líneas matrices, y creo que eso es lo que nos está faltando como país. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. No, al contrario. Juan Carlos Según, un feliz año para usted. Igualmente, feliz año para todos los peruanos y en especial todos los radioescuchas de RPP. Son las 9:05. Vamos a hacer una pausa